Hoy comenzamos una serie completamente nueva titulada Tu integridad, nuestro mundo. Y explicaré el título en un momento. La próxima semana les daremos nuestra definición oficial de integridad. Pero para empezar, sabemos lo que es la integridad. La integridad es la determinación y realmente el coraje de hacer lo correcto y lo noble solo porque es lo correcto y lo noble. Simplemente haces lo correcto y lo noble porque es lo correcto y lo noble cuando te beneficia, y lo haces también cuando te cuesta, porque la gente íntegra simplemente hace lo correcto porque es lo correcto. De hecho, esa es su recompensa, incluso cuando cuesta trabajo hacerlo. En realidad, especialmente cuando te cuesta. Esas son las personas a las que animamos, esas son las personas que llamamos héroes, las personas que hacen lo correcto, incluso cuando les cuesta, incluso cuando había una alternativa menos costosa. Ahora, quizás te resulte familiar este término, integridad estructural. La integridad estructural es un término de la construcción y esta es la definición técnica. Es la capacidad de una estructura para soportar la carga prevista sin fallar por fractura o fatiga. Por desgracia, el año pasado en la Ciudad de México, con una línea del metro, vimos lo que ocurre cuando una estructura se agrieta y se fatiga y no es capaz de soportar la carga que debería soportar. Hemos visto la devastación cuando la integridad estructural se ve comprometida, y lo que hemos descubierto y lo que ustedes saben y lo que han visto a lo largo de sus vidas de alguna manera es que el daño no está aislado. El daño no está aislado a la viga comprometida o a la columna comprometida, ¿verdad? Toda la estructura se ve afectada porque cuando una estructura de carga falla, la carga se transfiere a las estructuras de apoyo o circundantes y puede sobrecargarlas. La falla de una parte repercute en la falla de otras porque la tensión se transfiere y la carga se traslada a otras partes del edificio. Ahora bien, como pueden imaginar y como pueden adivinar a dónde vamos con esto, lo mismo es cierto para ti y para mí. Una falla en la integridad personal añade tensión a las personas que nos rodean. Esto no es nuevo, pero es fácil que lo pasemos por alto, especialmente cuando estamos tentados a sacrificar nuestra integridad porque no hacerlo nos va a costar y parece demasiado difícil, no sé, decir la verdad, y es demasiado costoso hacer lo correcto. Pero una falla de integridad personal para todo el mundo, no importa la edad que tengas, transfiere el estrés a las personas más cercanas a ti y a menudo a las personas que más amas. El fracaso de la integridad de un miembro de tu familia transfiere estrés a los demás miembros de la familia. Por ejemplo, si eres un maestro de escuela, tú entiendes esto. Imagínate que tienes un alumno que es sobresaliente, es un estudiante de alto rendimiento académico y de repente simplemente no parece interesado en nada, no está motivado, sus calificaciones caen en picada y tu primer suposición es que algo está pasando. ¿Dónde? En casa. Eso es exactamente. Algunos de ustedes han experimentado un estrés matrimonial extraordinario, un conflicto entre tú y tu cónyuge, pero no porque ninguno de los dos haya tenido una falla de integridad, sino porque algunos de sus hijos de secundaria, universidad, no sé, a lo mejor de posgrado, o tal vez ya ni siquiera vive contigo, tal vez incluso ya está casado, pero quizás alguno de tus hijos ha tenido una falla de integridad en su vida y sientes el estrés en todo eso. Está conectado contigo y está creando más estrés incluso en una relación, porque no puedes estar de acuerdo en cómo responder o cómo disciplinar o cómo abrazar o cómo inclusive si es necesario apartarte de tu hijo o de tu hija debido a la decisión que tomó que realmente no tenía nada que ver contigo. Entonces, empresas enteras, por ejemplo, han tronado por la decisión de un director o de un equipo directivo donde cientos y cientos de personas pierden su trabajo. ¿Por qué? Por una falta de integridad o la falla de integridad en algún papá o en alguna mamá o peor, en ambos, simplemente hace que los hijos entren en una espiral descendente y crea en algunos casos problemas generacionales, pobreza generacional, drogadicción generacional.
¿Por qué? Porque la cuestión es simplemente esta: la carga siempre se transfiere. Las consecuencias nunca son aisladas. Tu falla personal de integridad impacta en otras personas, pero tu integridad, ojo, cuando mantienes tu integridad, cuando nosotros mantenemos nuestra integridad, cuando yo mantengo mi integridad, también eso impacta a las demás personas. Así que esto es algo muy, muy, muy importante. De hecho, cuando pensamos en nuestra comunidad, incluso en nuestra nación, nuestro mundo, nuestras familias, no conozco nada que sea más importante, tal vez a nivel corporativo y a nivel nacional e incluso a nivel personal. Y ese es el título de nuestra serie: Tu integridad, nuestro mundo. Mi integridad, nuestro mundo. Tu integridad, tu familia, tu comunidad. Mi integridad, mi mundo, mi familia. Esta es una de las razones por las que la integridad es realmente una expectativa universal. Ahora, esto es muy interesante y esto es lo que hace que todos caigamos en la categoría de hipócritas. Y vamos a hablar de esto más profundo, creo que en la tercera parte de esta serie, así que no te pierdas la tercera semana, porque aparentemente a todo el mundo le gusta que le llamen hipócrita. Este es el problema. Todos podemos escoger algunas soluciones, pretextos, es decir, puede que busquemos una solución o un argumento legal para no tener que decir toda la verdad, o para no tener que ser completamente transparentes, o para no ser completamente honestos. Es posible que busquemos pretextos y que pongamos excusas cuando se trata de nuestras decisiones personales. Pero esto es lo que sé de ti. Esperas integridad de las personas más cercanas a ti y de toda la gente que te rodea. Es decir, la esperas de tus líderes, la esperas de tus predicadores, la esperas de tus maestros, la esperas de tu cónyuge, la esperas de tu jefe, la esperas de tus empleados, esperas integridad de la gente que te rodea, seas o no una persona íntegra. Mira, para ponerte un ejemplo muy claro, imagínate un ladrón. Los ladrones no esperan que les roben. Es como que dicen, ¿qué? ¿Me robaste? Sí, pero yo no me lo esperaba. Pero tú lo haces. No importa lo que haga, yo no me esperaba que me robaras, ¿verdad? Así funciona. O déjame ponerte otro ejemplo quizás más fuerte. Los cónyuges infieles no esperan ser engañados. Y cuando tú estabas en la escuela, este es otro ejemplo, quizás te sucedió, quizás no. Si alguna vez hiciste trampa en un examen y te saliste con la tuya y nadie te cachó y sacaste una calificación mejor de la que se suponía que deberías de sacar, pero después te devuelven el examen. Ahora, imagínate todo esto. Y yo sé que esto no nos ha pasado a ninguno de nosotros, a otros quizás, pero imagínate. Así que copiaste o sacaste un acordeón, te saliste con la tuya y dices, ¿saqué 8? ¿Cómo? No, yo debería sacar 10, porque todo lo saqué del acordeón, yo debería sacar 10. Y entonces empiezas a mirar tu examen y te das cuenta de que tu profesor se equivocó al calificar y te quitó algunos puntos. Entonces, ¿qué haces? Seguramente vas directamente con él y le dices, oiga, profe, me calificó mal, me quitó unos puntos que tiene que darme. No importaba que tú hiciste trampa para conseguirlos. Esperabas que tu profesor no se equivocara, aunque tú fueras un tramposo. Como dije, esto al final nos convierte a todos en hipócritas. Y sé que esto no se aplica a ninguno de ustedes, lo que voy a decir. Pero piensa en esos empleados que pierden el tiempo en el trabajo, no nosotros, los demás, obviamente. Y esto sucede mucho. Hay gente que simplemente se la pasa en las redes sociales, en Facebook, en el trabajo, o cotorreando, o comprando por catálogo, o en el chisme con el compañero de junto, y hacen todo tipo de cosas, y es una locura. Y si están consumiendo los recursos de su empleador y están gastando el tiempo de su empleador, perdiendo tiempo en el trabajo, obviamente nunca se lo dicen a su patrón o a su jefe, ¿verdad? Pero cuando el cheque sale, cuando las horas se suman, cuando reciben su cheque cada 2 semanas, esperan que el empresario les pague exactamente lo acordado. Puede que te engañen el trabajo, pero ¿por qué me descontaste? ¿O qué no contaste las horas? Y te lo digo en tu cara, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Porque independientemente de nuestra integridad personal, independientemente de nuestra incoherencia, es una expectativa universal. La integridad, lo que esperamos de los demás, es una expectativa ineludible. Y todo eso nos lleva a algo extraordinariamente significativo. Para algunos de ustedes que han estado esperando algo profundo, aquí está. Y de esto es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, porque ni siquiera tenía pensado realmente incluir esto en la serie, pero mientras trabajaba en el contenido,
pensé que esto es un fundamento y aunque es algo introductorio, esto es lo que quiero hablar en los próximos minutos porque toda esta idea de la hipocresía o la expectativa que tenemos de los demás que ni siquiera tenemos de nosotros mismos, hasta cierto punto apunta a algo tan fundamental cuando se trata de nuestras vidas y tan fundamental cuando se trata de la integridad. La integridad supone un deberían, los demás deberían, que reclamamos fácilmente y del que suponemos que todos los que nos rodean son responsables. Permíteme explicarlo. La integridad supone el hecho de que solo esperas que la gente haga lo que debe hacer, que te digan la verdad, que firmen un contrato y lo cumplan. La integridad asume que los demás deberían, simplemente deberían hacer eso, lo que es fácilmente reclamable. Cuando no lo cumplen, inmediatamente nos encendemos y lo reclamamos. No hiciste lo que deberías hacer. Cuando hablas de eso, cuando asumimos que todos los demás deben ser responsables, caemos en la hipocresía. Por ejemplo, me mentiste, aunque yo sé que nunca hablamos de los pros y los contras de la mentira. Asumí que no debes mentir. Nunca hemos hablado de eso, nunca nos hemos sentado antes de firmar el contrato y hemos dicho, bueno, antes de pasar por este contrato, vamos a hablar de lo que está bien y lo que está mal. No se hace eso antes de firmar un contrato. No se hace eso antes de entrar en una relación, porque se supone que la gente sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y ellos están asumiendo lo mismo de ti. Entonces tú dices, me mentiste. Bueno, sí, te mentí, pero nunca hablamos de si mentir está bien o está mal. Pues supongo que sabes que mentir está mal. Ahora, yo no decidí que mentir está mal y tú no decidiste que mentir está mal. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, aquí hay algo que raras veces escuchamos y espero que nunca lo hayas dicho y de hecho espero que nunca te lo hayan dicho. No estoy sugiriendo que lo digas, pero aquí hay algo que rara vez escuchamos. Imagínate que te contestan, sí, te mentí, ¿y qué? ¿Por qué le das tanta importancia? ¿Por qué te enojas? ¿Sabes qué? Si no hay sentido objetivo fuera de nosotros, de la justicia, la injusticia, el bien o el mal, piensa esto, ¿por qué disculpar nuestro comportamiento? Hice trampa, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Sí, te mentí, ¿y qué? O sea, ¿por qué haces tanto problema de eso? Es raro que escuchemos eso, ¿no? Lo que normalmente escuchamos es, no mentí, no he mentido. O sea, mentimos sobre eso. Mira, mentir está mal. Entonces, cuando hacemos eso, no mentí, es porque reconocemos que mentir está mal. Entonces, lo que hacemos es esto, mentimos sobre la mentira para que la gente no piense que somos mentirosos. O sea, yo sé que es totalmente ilógico, es tonto, permíteme repetirlo. Mentimos sobre la mentira porque no queremos que la gente piense que somos unos mentirosos, porque sabemos que hay algo malo en ser un mentiroso, aunque lo hayamos hecho de todos modos. De alguna manera lo sabemos, ¿verdad? Ahora, lo que podríamos escuchar o lo que probablemente todos nosotros hemos dicho en algún momento es esto. La razón por la que mentí es decir, justificamos. Déjenme decirles por qué mentí, pero ¿por qué no decir mejor que mentir no está mal? Sería mucho más fácil. Entonces, no tienes por qué poner excusas. Dices, sí, mentí, sí, hice trampa, sí, fui infiel. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿O qué? ¿Me estás haciendo rendir cuentas? ¿Me estás haciendo responsable de un estándar que tú acabas de inventar? ¿En algún momento decidiste que mentir está mal? ¿Decidiste tú que engañar está mal? ¿Decidiste que la infidelidad está mal? Te lo acabas de inventar, esa es tu norma, esa es tu verdad, no es la mía, no es mi verdad. No puedes hacerme responsable de una lista de cosas que tú acabas de inventar. Además de eso, nunca las revisamos antes, no nos sentamos y ni siquiera discutimos sobre esas cosas. Así que no tienes derecho a hacerme responsable de algún estándar de lo que para ti es correcto, incorrecto, justo o injusto, que tú acabas de inventar, como tampoco tengo derecho a hacerte responsable de mi estándar. Pero ¿sabes qué? Tú y yo sabemos que esto no es así. Es ineludible, no nos podemos escapar, simplemente sabemos que es más que eso. Lanzamos esas cosas como excusas de vez en cuando, pero de alguna manera simplemente sabemos que hay un deber que está fuera de ti y sobre ti que no se originó contigo. Simplemente así es. Hay un deber y todos estamos sujetos a ese deber. Hay un sentido general del saber que está fuera de ti, no lo inventaste y está sobre ti y no se originó contigo o conmigo y no podemos escapar de él. Ahora, aquí está de nuevo la hipocresía. Es simplemente increíble. Todos hemos hecho esto.
Podemos negar la existencia de ese deber con nuestras acciones porque no siempre hacemos lo que debemos hacer, ¿verdad? Podemos negar este sentido universal del deber en nuestras decisiones personales porque sé que debo, pero no voy a hacer lo que debo. Y sé que no debo hacer, pero lo voy a hacer de todos modos. Así que podemos descartar y negar que haya un sentido universal del deber con nuestras acciones, pero nunca con nuestras reacciones. Reaccionamos ante el deber cuando alguien no hace lo que debería hacer y nos perjudica o perjudica a alguien que queremos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la integridad? Pues todo. Eso es lo que tiene que ver. Si no hay un deber que esté fuera de ti y que te domine, es decir, en otras palabras, si eso ni siquiera existe y si eres alguien que simplemente cree que el mundo material es todo lo que hay y que la naturaleza es todo lo que hay, lo entiendo. Tienes buenas razones, hay buenos argumentos para eso, pero si esa es tu visión del mundo, si no hay un deber que esté fuera de ti, que tenga influencia sobre ti, que te haga hasta cierto punto responsable, entonces la integridad, no nos engañemos, la integridad no es más que una herramienta que utilizas para salirte con la tuya hasta que te estorba. Y entonces la desechas, la desechamos y hacemos lo que se nos da la gana. Pero lo prometiste, lo prometiste. Pues sí, lo prometí. Y cuando te hice la promesa lo dije en serio. Pero ¿sabes qué? Ya no tengo ganas de cumplirlo. Simplemente ya no quiero. Pero es que lo prometiste. Sé que lo prometí y te digo, cuando te lo prometí, lo dije en serio. Pero ya no quiero cumplirlo. Cuando la integridad está anclada a nada más que a la cortesía o a las expectativas de la sociedad, es tan frágil y simplemente la descartamos cuando es inconveniente, cuando estorba. ¿Y por qué no? Esto no está anclado a nada, sino a mi opinión. Tú afirmaste o tú firmaste el contrato, yo firmé el contrato y cuando firmé el contrato tenía toda la intención de mantener los términos del contrato, pero ¿qué crees? Tengo una oportunidad mejor y ya no quiero cumplir. Adiós integridad. Ahora, quiero que prestemos atención por un minuto en esto, a un nivel nacional, porque las implicaciones de esto siguen y siguen y siguen. Y no quiero volverme político, pero fíjate, si no hay un deber que se sitúe fuera de nosotros y nos controle, la integridad se reduce a una herramienta que el gobierno utiliza para salirse con la suya hasta que le estorba. Y entonces, quien controla el gobierno simplemente decide, a partir de ahora, esto está bien y esto está mal, porque nos lo inventamos. Así que así determinan lo que está en el fondo. Y de nuevo, si eres ateo o no, una persona religiosa o no, una persona cristiana o no, esto es para todos nosotros. Esto nos afecta a todos nosotros todos los días. Nos afecta a todos el día de hoy. Y de hecho, antes de que termine este día, esta verdad va a entrar en juego en tu vida. De hecho, para algunos de ustedes, en este mismo momento está entrando en juego porque están pensando, Roberto, ¿por qué estás hablando de esto? Ya tenía una decisión y ya la había justificado y ya había decidido lo que iba a hacer, aunque sabía que estaba mal, y tan pronto como esto terminara, iba a salir a hacerlo y justo hoy estás hablando de esto. ¿Cómo lo supiste? Bueno, la realidad es que tu esposa me llamó. No, no es cierto, no es cierto. Es solo porque esta es la realidad con la que luchamos todos los días. Esta tensión no va a desaparecer. Así que determinar qué hay en el fondo o en los cimientos de la integridad, si es que hay un ancla sobre qué está construida, tiene enormes ramificaciones. Porque si la integridad no está conectada a nada, si no está apoyada por nada que realmente exista, si no está basada en nada más que en nuestra opinión y si no está basada específicamente, como vamos a ver, en lo divino, entonces de nuevo, no nos engañemos. La integridad, es decir, qué está bien y qué está mal, debe o no debe, justo, injusto, noble, virtuoso, la integridad será definida y redefinida por la opinión personal y pública. Será definido y redefinido por la regla de la mayoría. Ahora bien, déjenme hacerles esta pregunta y vamos a hacer una encuesta y solamente es como un ejemplo. ¿Debería permitirse a las mujeres votar? ¿Sí o no? Yo sé que esto que te estoy diciendo puede provocar mucha polémica. Simplemente vamos a votar. Si crees que las mujeres deberían votar, pueden votar, pon un like en esta transmisión.
¿Por qué se debería permitir a las mujeres votar? ¿Basado en qué? Ahora, yo sé en qué se basa y yo estoy a favor de que las mujeres voten. Pero ¿sabes qué? Una vez, hace tiempo, la mayoría dijo que no. Y después, con el tiempo, la mayoría dijo que sí. Y si en este tema no hay más que la mayoría, ¿dónde nos deja? Algunos dirán, bueno, la Constitución. Bueno, esa es otra buena ilustración. ¿Son los derechos? ¿Están los derechos garantizados por nuestra Constitución realmente? ¿O están anclados a algo más que la opinión de los autores de la Constitución? Déjame ponerte otro ejemplo. Sé que esto es muy controversial, pero vamos a hablar de la esclavitud. Muchos pensaban que la esclavitud era correcta, justa y moral, porque era natural. Y muchos en el mundo de hoy ni siquiera podemos comprender esto en nuestra forma de pensar. Es una forma de pensar occidental, una forma de pensar moderna, pero muchos en el mundo de hoy piensan que la esclavitud es correcta, que es moral, que es justa y que es natural que algunas personas hayan nacido para gobernar y otras hayan nacido para ser gobernados. Es tan natural y tan claro para ellos como es lo contrario para nosotros. Nosotros pensamos así, pero ¿quién lo dice? Y si la mayoría se decidiera porque la esclavitud está bien, ¿también lo decidirías tú? Y si no, ¿por qué no? O déjame ser un poquito más personal. ¿Crees que eres mejor que todas las personas de otras partes del mundo que piensan que la esclavitud está bien? ¿Crees que eres mejor que ellos? ¿Crees que eres naturalmente superior a ellos moralmente? Porque si te crees superior a ellos, de alguna manera estás reconociendo un nivel de la esclavitud. ¿O es que quizás hay algo más? Y si crees que está mal, ¿en qué te basas? Y nuestra indignación ante la sola idea es un reclamo por el deber. Simplemente ocurrió. Simplemente lo sabes. Es como que me dijeras, Roberto, no puedo creer que estés hablando de la esclavitud. Esto es perturbador, simplemente lo sé. Sí, yo lo sé, y ni siquiera tendrías que darme razones. Incluso si me dieras 4 o 5 razones por las que la esclavitud está mal e inmoral, y si yo derribara esas declaraciones, de todos modos no te convencería de que la esclavitud está bien. Lo que me lleva a esto, tu indignación se basa en algo más sustancial y menos simple que tu opinión personal. ¿Es así? ¿Tu indignación se basa en algo más sustancial y menos simple que tu opinión personal o que tu convicción personal? Porque una convicción personal no es más que una opinión que dices más fuerte y con más sentimiento. ¿O tu experiencia de vida? Bueno, es que en mi experiencia de vida. ¿Tu experiencia de vida qué? ¿Tuviste una experiencia de vida? Todo el mundo tiene una experiencia de vida. Quiero decir, ese es el fundamento de tu indignación moral por algo como la esclavitud. ¿En qué se basa? ¿En qué se fundamenta? Sé que te parece evidente, pero detrás del hecho de que seas evidente en esto, hay gente en todo el mundo para quien no lo es. Así que, ¿quién tiene la razón? ¿O hay un derecho? ¿O simplemente podemos inventarnos estas cosas hasta que nos resulte inconveniente y decidamos qué queremos hacer con las otras cosas? Así que si no hay un deber que esté fuera de nosotros y que nos domine, entonces lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto lo determina la regla de la mayoría en el caso de una democracia, pero también está determinado por la regla de la minoría en el caso de una dictadura o un régimen fascista o una teocracia. La gente que tiene el poder simplemente inventa cosas, deciden lo que está bien y lo que está mal, lo que es moral y lo que es inmoral, pero, ¿sabes? Es incluso peor que esto. Es incluso peor. ¿Cómo puede ser peor? Bueno, pues gracias por preguntar. Para responderlo me voy a poner un poco filosófico y no me pierdas el hilo, pon mucha atención, así que mantén mi paso. ¿Cómo podría ser peor? Quiero decir, esto es terrible y aquí está la razón. Porque si no hay un legislador divino, si todo lo que hay es lo que vemos y lo que ves es lo que tienes y eso es todo, entonces ni siquiera podemos responsabilizar a la gente en el poder. No podemos juzgarlos porque no hay una norma objetiva por la cual juzgarlos. Yo solo los juzgo en base a mi opinión, mi verdad, mi experiencia de vida, la forma en la que fui criado y les estoy pidiendo cuentas, les estoy haciendo responsables de un estándar al que nunca se comprometieron para empezar y no quiero que me hagan responsable a mí de un estándar al que yo tampoco me comprometí. Así que estamos en un punto muerto. Y es incluso peor que eso, porque si no hay una norma objetiva por la cual juzgar,
Si todo lo que hay es materialismo, no tenemos ninguna opción, porque lo material no decide, lo material simplemente es. Las elecciones, las decisiones requieren libre albedrío. Y en un mundo puramente materialista no hay libre albedrío. El libre albedrío es una ilusión en un mundo materialista. Es un truco de la evolución, no es actual, no es real. Experimentamos la toma de decisiones, pero en realidad no estamos tomando decisiones debido a la física y la química, a la ley natural. No puede decir nada, simplemente así es. Así que al final del día, las personas que ven el mundo de manera diferente a nosotros, no estamos aquí para juzgarlas, pero las estamos haciendo responsables de algo que nos acabamos de inventar. A no ser que haya un deber al que todos tengamos que rendir cuentas, que nos domine y nos juzgue. Si eso no existe, al final es solo la supervivencia del más fuerte o la evolución por deselección. Y cuando hablo de deselección, me refiero a que quien no es seleccionado es eliminado. Si no existe la divinidad y si no hay un legislador divino, es solamente una opinión interesada, es solo la regla de la mayoría y la integridad solo se convierte en una herramienta útil para ayudar a que otras personas se sientan culpables y para hacerlas responsables y para manipularlas y para cumplir con nuestras expectativas hasta que no sea así. Y entonces al final el debería solo depende de ti, el debería solo depende de mí. Pero tú y yo sabemos que no es así. Tú y yo sabemos que hay algo mucho mejor. Incluso si no estás seguro de tener un Dios personal, sabes que hay algo mejor. Aunque te hayas alejado de Dios en tu experiencia personal del día a día, sabes que existe algo mejor. Hay algo fuera de ti que te está incluso presionando. Y aquí está lo sorprendente, y esto es lo que creo que pueda convencer a todos de ustedes. Bueno, no sé si los pueda convencer, pero estoy seguro que si te quedas en toda esta serie en las próximas semanas, yo sé que alguien o algo te va a convencer. Y esto es lo sorprendente. El momento en que intentamos justificar un comportamiento en nuestra mente, piensa en esto. Vamos a tener uno de esos momentos antes de que termine el día. Un momento en el que intentas justificar un comportamiento equivocado o incorrecto en tu mente. Vas a pensar, no debería hacer esto, pero lo voy a hacer. No debería decir esto, pero sé que lo voy a decir de todas maneras. O no debería mentir, o debería enseñárselo, o no debería enseñárselo. O debería, pero no lo voy a hacer. No debería, pero lo hago. Cuando tú intentas justificar esto, en cuanto entras en esa discusión interna contigo mismo, reconocemos lo divino. ¿Ok? Creas o no, reconoces la responsabilidad ante algo que no has creado y no puedes zafarte. El apóstol Pablo lo explica diferente y mejor. Y su explicación es mucho más corta, así que solamente te la voy a leer. Está escribiendo a los seguidores de Jesús en Judea y Galilea y son nuevos cristianos, hijos e hijas de Abraham, que fueron criados en la Torá, fueron criados en la ley. Y aquí hay algo que podemos entender si nos detenemos a pensar en eso. Estos judíos del siglo I, galileos, hijos e hijas de Abraham, sus conciencias estaban alineadas a la ley de Moisés. Quiero decir, alineadas y conectadas. Y a veces la conciencia puede ser demasiado aferrada. Déjame ponerte un ejemplo. Como 10 años después de la resurrección, Pedro, el apóstol Pedro, que estuvo con Jesús todo el tiempo, todo su ministerio, 10 años después de la resurrección, llega a la puerta de la casa de Cornelio. Y Cornelio es un gentil. Y Cornelio ha invitado a Pedro a su casa a hablar de Jesús. Ahora, ¿no se supone que eso es lo que Pedro debe hacer? Se le dijo, vayan pues por todo el mundo. Entonces, esa es la parte de lo que Jesús le encargó hacer. Entonces, Pedro es invitado a la casa de Cornelio 10 años después de la resurrección. Y recuerda, Pedro es un tipo que desayunó con su Salvador resucitado en la playa. Y Jesús le dijo, vayan por todo el mundo. Y llega a la casa de Cornelio y su reacción es, fuchi. Incluso dice, ay, esta es la primera vez que he estado en la casa de un gentil. Sí, ¿por qué? Porque su conciencia estaba alineada a la Torá y a la enseñanza del siglo I de cómo se suponía que debía vivirse la Torá. Así que regresando al apóstol Pablo y a quienes les está escribiendo, así que cuando estos judíos y galileos, hijos de Abraham, se dieron cuenta de que estos gentiles, que era gente como la mayoría de nosotros, estaban empezando a adorar a su Dios e iban a seguir a su Mesías y abrazar a Jesús como su Mesías personal, también se preguntaron,
Pero ¿cómo lo van a hacer? Ni siquiera conocen la Torá, ni siquiera van a la sinagoga, no saben nada. ¿Cómo van a vivir una vida agradable a Dios si no tienen la ley? Así que Pablo les dice, de hecho, cuando los gentiles, ahora espera tantito, hablando de personas como la mayoría de nosotros que no tienen la ley porque simplemente no crecieron con ella, no la tienen en sus corazones, sus mentes o sus acciones no están alineadas. Dice, de hecho, cuando los gentiles no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Wow, déjame leerlo de nuevo. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige. ¿Cómo le hicieron? Es decir, cuando empiezan a seguir a Jesús, se vuelven más bondadosos y dejan de robar y dejan de ser infieles y dejan de hacer trampa con sus medidas y sus pesos en el mercado. Y cuando empiezan a vivir mejor, empiezan a ser más éticos y más morales. Y dice que hay algo que es intuitivo. Hay algo que hace que su conciencia empiece a estar más afinada, no a la Torá, no a la ley como fue dada a los judíos, pero Dios está haciendo algo en el interior. Ellos simplemente saben que esas cosas están mal. Cuando eso sucede, cuando se dan cuenta de que eso que no les molestaba antes, ya les incomoda. Mira, como Zaqueo. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Robó y robó y robó y entonces se da cuenta y se encuentra con Jesús y dice, ¿sabes qué, Jesús? Le estoy devolviendo todo lo que les robé más una compensación. ¡Wow! ¿Qué pasó? Seguramente alguien le preguntó a Zaqueo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué estás leyendo? No, no leí nada. Solamente conocí a Jesús. No tuve que leer otra cosa. Es como si de repente mis ojos se abrieran, veo el mundo de una manera diferente. Entonces Pablo nos dice, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Es decir, ellos tienen una ley. No tienen la ley, no tienen la Torá. Pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene esta iluminación? ¿De dónde viene este sentido del bien y del mal al que de repente se les abren los ojos? Pablo dice que lo muestran. Pablo estuvo allí y eso es lo que descubrió. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. ¡Wow! Muestran que los requisitos de la ley, no la ley de los sacrificios, la ley de cómo tratar a los demás, como lo atestigua su conciencia. La ley está escrita en sus corazones, en sus conciencias. Sus conciencias están volviendo, están empezando a alinearse a la ley divina de Dios que es para todos. Entonces, aquí hay algo que todos experimentamos todos los días y es muy interesante. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. ¿No es extraño? Es como si tu cuerpo se moviera en esta dirección porque has decidido lo que vas a hacer y tus pensamientos dicen, no, no hagas eso. A ver, espera, que soy bipolar o que acabo de tener un pensamiento que entra en conflicto con la dirección de mi cuerpo y yo ya había tomado una decisión, así que, entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo dos cerebros? No, ahora hay una tensión interna porque te has despertado a la ley divina de Dios. Sus pensamientos los acusan y otras veces los defienden. Otras veces te dicen, buen trabajo, bien hecho. Sí, probablemente no vas a recibir algo bueno ahorita, pero hiciste lo que es correcto. Mira, los gentiles que no tenían o no conocían los 10 mandamientos son condenados por su conciencia y alentados por su conciencia cada vez que se cruzan con la ley de Dios. Tuvieran o no tuvieran la ley de Moisés. No te estoy hablando de la ley de Moisés, te estoy hablando de la ley de Dios. Por lo tanto, el deber no depende completamente de ti y el deber no depende completamente de mí. Hay un agente externo y esto es enorme. Y solo quiero que pienses en esto, especialmente si no eres cristiano o quizás lo eras, pero te apartaste, quiero que te lo replantees. El momento en que intentamos justificar un comportamiento en nuestra mente, reconocemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Es decir, ¿por qué te quieres justificar? Porque sabes que delante de Dios algo está mal. Dices, no creo en Dios, no digo que debas o que lo hagas, solamente te señalo algo. Has estado luchando con el deber toda tu vida y pensaste que era, no sé, la condición y el condicionamiento de la sociedad. Y ciertamente hay algo de eso, ¿verdad? Pero solo te digo, has experimentado lo divino.
has experimentado un encuentro con Dios, el Dios que te ama, el Dios que ha escrito su ley en tu corazón, y sabes que no la inventaste y no puedes escapar de ella, y has tomado una gran mala decisión a pesar de eso. Y la única manera que tuviste de más o menos calmar tu culpa y tu conciencia es que tenías que empezar a tomar otras malas decisiones. Y tu Padre Celestial te dice, vuelve del borde, vuelve de la orilla. No quiero que luches con esto, porque luchar con tu conciencia es luchar conmigo, porque yo puse mi ley en tu corazón. En el momento en que intentamos justificar un comportamiento en nuestra mente, reconocemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, la regla de Dios, el reino de Dios. Por eso me encanta decir que todo el mundo debería considerar seguir a Jesús, porque Jesús vino al planeta Tierra y encendió y lanzó el inicio del gobierno y el reino de Dios en la tierra y puso su ley en nuestros corazones. Y cuando haces lo correcto, cuando haces lo costoso, cuando haces lo que te cuesta financieramente o te cuesta relacionalmente o te cuesta en tu reputación o te cuesta a algunos amigos, ahora ya no te van a invitar, ahora tu vida va a ser diferente porque hiciste lo correcto y te has cruzado con lo divino porque obedeces la ley de Dios escrita en tu corazón, has participado en ella. Y estas son las palabras de Jesús para ti. Y me encanta esto. No estás lejos del reino de Dios. Así que vamos a hablar de la integridad desde muchos ángulos diferentes. Pero para empezar, está anclada a algo más allá de nuestras opiniones simples y está anclada a algo más allá de las opiniones de cualquiera o de la opinión de la mayoría. Se basa en un sistema de valores que está fuera de nosotros y que está por encima de nosotros, que nos presiona. La presencia de Dios es lo que la hace, lo representa y que representa lo mejor para nosotros y representa lo que es mejor para la gente que nos rodea. Y la razón por la que sabes que es lo mejor para ti es porque cuando alguien te trata de la manera en que no debería tratarte, apelas a la ley de Dios en tu corazón y apelas a la ley de Dios que esperas que esté en el corazón del que te maltrató también. Es más que ser simplemente una buena persona, es vivir en sintonía con la voluntad de Dios. Cuando haces lo que es correcto y te cuesta, declaras el gobierno de Dios sobre ti. No estás simplemente tomando una buena decisión. Esto es lo sorprendente. No solo estás haciendo lo correcto, estás declarando el gobierno de Dios sobre ti y estás participando en el reino de Dios. Lo quieras o no y creas o no en Dios. Y cuando insistes en que las personas traten a otras personas con justicia y cuando insistes en que las personas traten a otras personas correctamente, también estás participando en el reino de Dios. Para terminar, la integridad la esperamos. No puedes no esperarla. La celebramos. Cada vez que la ves, la celebras. Esos son los héroes, ¿verdad? Y no podemos escapar de ella. Pero las preguntas son estas. ¿Cómo las consigues? Para algunos de ustedes, incluso, ¿cómo la recuperan? ¿Cómo la protegen? ¿Cómo la modelan para sus hijos? De eso se trata esta serie. Así que no te pierdas la segunda parte de Tu Integridad, Nuestro Mundo, la próxima semana, porque vamos a hablar de cómo posicionar la integridad como tu guía. Así que espero verte entonces.